Qué lindo tiempo en la presencia de Dios. Gracias, músicos. Y ya di algunas indicaciones. Hay una de las canciones, no esta última, sino la anterior, que si llegamos a tiempo me gustaría que la cantemos. Pero no sé si te pasa, pero he conocido personas que cuando están pasando por tiempos lindos, empiezan a caer en pánico y terror diciendo: ¿cuándo se viene la próxima? ¿Cuántos conocen a alguno así? De esos que están pasando por un tiempo lindo y están ya con miedo, tienen miedo de que les vaya bien, porque dicen: ¿cuándo se nos viene la próxima, el próximo lío? ¿Y ahora cuándo va a ser? Bueno, todos recordarán de un antiguo dirigente de fútbol que tenía en su anillo una inscripción que decía: nada es para siempre, ¿no? Por eso trataba de agarrar lo más posible en el presente, porque no lo iba a tener para siempre. Y es verdad, el tema es qué pasa cuando se nos cierran ciertos caminos, qué pasa cuando se nos interrumpen ciertos planes, porque todos tenemos cierto plan, cierto camino que queremos seguir en la vida, cierta idea, cierto guión en la vida como para ir hacia adelante y decir: bueno, esta es mi meta, hacia aquí quiero ir. Y de pronto ese camino que crees allanado se encuentra con un obstáculo, con un faltante, y viene tu pregunta: ¿y ahora cómo sigo? En esta semana estaba hablando con una persona de un determinado tema y vino a mi mente este pasaje, algo que hablé hace un tiempo acá en la congregación. Y siempre digo, la palabra de Dios y el predicar la palabra de Dios no consiste en predicar cada vez algo nuevo, porque a veces estamos en esa moda de esnovismo, donde tenemos que decir algo nuevo, algo distinto para que la gente esté cautivada, y de pronto enviciamos a las personas en que siempre quieren oír algo nuevo, como los atenienses, ¿no? El secreto no está en decir algo novedoso, sino decir aquella vieja verdad en el momento en que uno necesita escucharla. Y hay viejas verdades que necesitamos escucharlas. Primer libro de Reyes, capítulo 17, 16 versículos dicen lo siguiente, desde el 1 al 16 del primer libro de Reyes, capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Empanadas me parece que serían. Bueno, empanadas. Y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Qué historia linda esta, ¿no? En tiempos de escasez tuvieron lo suficiente. No abundancia, tuvieron lo suficiente, porque a veces nos cebamos con la palabra abundancia y queremos siempre tener hasta que sobreabunde, porque por las dudas que un día no tenga, ¿no? Pero tener lo suficiente cada día. Ahora, ¿qué historia esta? La del arroyo. Elías fue enviado a un arroyo para ser sustentado en el momento de sequía, ya que no caía agua del cielo, que por lo menos tuviese para beber agua de la tierra. Y Elías habrá dicho, qué bien que estoy acá, qué contento que estoy, qué bien que la paso, qué fenómeno que es el Señor. Y de pronto se le secó el arroyo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora cómo seguimos? De vez en cuando se te va a secar algún arroyo. De vez en cuando se te va a interrumpir algún canal de bendición. Cada tanto te va a ocurrir que aquella fuente de la que vos estabas esperando obtener tu recurso, tu sustento, tu palabra de aliento, tu cariño, lo que sea, de pronto se corta. Y vos decís, ¿por qué? ¿Será que Dios es sádico? ¿Será que Dios nos quiere hacer pasar por momentos difíciles? Bueno, por lo menos yo acá me encuentro con 3 razones por las cuales los arroyos a veces se secan. ¿A cuántos se les ha secado algún arroyo últimamente? Alguno por ahí que dice, yo pensaba que la cosa era por ahí y de pronto se cortó esto. Yo pensaba que ya se terminaba este problema. Bueno, la primera de las razones es que los arroyos se secan porque Dios quiere que comencemos una nueva etapa y nos movamos de donde estamos. Jezabel, la esposa de Acab, la bruja esa, la loca esa, estaba buscando a todos los profetas del Señor para matarlos. Y en especial estaba buscando a Elías, porque Elías había dicho no va a llover. Se la agarró con él, que era simplemente el mensajero, y no se lo agarró con el que había dado la orden. Y Dios le dice a Elías, anda al arroyo ahí de Querit. Ahora, la palabra Querit significa cañada o garganta. Se nota que era un lugar, y por la geografía se sabe, que era un lugar de cuevas, un lugar de acceso difícil. Era el escondite perfecto. Además, estaba cerca del domicilio de Elías. Así que Elías estaba cerquita de la casa, podía ir a buscar cualquier cosa y podía esconderse perfecto. Pero también estaba cerca del territorio donde se encontraba el rey Acab. Pero en ese lugar Elías se sentía seguro, se sentía tranquilo. Era su zona de confort. Ese lugar donde decía, qué bien que estoy acá. Acá me alimentan los cuervos, ¿qué más puedo querer? No tengo ningún problema. Como quisiéramos que esos momentos lindos, esos momentos tranquilos, esos momentos en los que el viento sopla en popa y todo sale, pero de una forma maravillosa, duraran para siempre. Así como Pedro, cuando estuvo en la transfiguración con el Señor, Señor, hagamos 3 enramadas, una para Elías, otra para Moisés, otra para ti, y quedémonos para siempre. Es como que nos gusta estar siempre en el monte, pero ¿cuál es el problema de esos estancamientos? Nos encanta quedarnos en esos lugares seguros, donde no corremos riesgos, donde no tenemos que enfrentar nada, donde no tenemos que pagar ningún precio, donde estamos lejos de todo peligro, donde nos quedamos estancados. Levanten la mano todos los que son padres. ¿Te acordás cuando tus hijos eran pequeños y no querían estudiar? No quiero hacer los deberes. Estaban con los dibujitos
y le sacabas los dibujitos y se manifestaban. No, y vos le decís, si no salís de acá, si no te apago la tele, si no te saco el control de la mano, vos no vas a crecer nunca y te vas a transformar en un perfecto inútil. Así que más vale salir de ese lugar de tranquilidad. Hay personas que quisieran quedarse estancadas en ese momento de bienestar. Y en la Biblia tenemos muchos casos de esto. Por ejemplo, Jonás. Cuando el Señor le dijo a Jonás, tenés que ir a predicar a Nínive. Jonás dice, no, ni loco voy a ir a predicar en ese lugar. A mí me gusta predicar donde toda la gente me dice que sí. Pero en Nínive me las voy a ver muy difíciles. Bueno, tuvo que pasar por una situación de dificultad. Zaqueo era otro que decía, qué cómodo que estoy en ese arbolito. Estoy fuera del alcance de todos, puedo verlo todo y no tengo compromiso con nada. Y Jesús lo sacó de ese lugar. Como te decía Pedro, Jacobo, Juan, en el monte de la transfiguración. ¡Ay, acá estamos fenómenos! Ananías, no Ananías el mentiroso, esposo de Zafira, sino otro Ananías que estaba en Damasco, estaba orando, estaba en un momento maravilloso y de pronto el Señor le dice, Ananías, necesito que vayas a predicarle a un tal Saulo de Tarso. He aquí él está orando. Y Ananías, ¿qué? Ese desgraciado está matando a todos los cristianos. ¿Por qué tengo que ir yo? ¿Por qué tengo que salir de mi tranquilidad, de mi bienestar, donde no pongo en riesgo nada, donde no peligra nada? Y Dios le dice, anda, porque es un instrumento perfecto, apropiado, yo lo tengo preparado. Necesito que salgas de tu seguridad. ¿Qué decir de Pedro? El mismo apóstol Pedro estaba un día ayunando y golpean la puerta de la casa para buscarlo, para que vaya a predicar en el hogar de un tal Cornelio, que era gentil. Y hasta ese momento Pedro pensaba que el evangelio era cosa de judíos. Así que cuando va a la casa de Cornelio se encuentra con gente tan distinta y lo tuvo que decir y lo dijo. Varones, sabéis que para mí como judío me es algo inmundo estar con ustedes. Se la alargó nomás el tipo, ¿no? Diciéndoles, no estoy para nada cómodo en este lugar. ¿Por qué el Señor los sacó de esos lugares? Porque a nosotros nos gusta estancarnos, porque estamos enamorados del bienestar, enamorados del placer, pero si nos damos cuenta que estamos dentro de un plan de Dios, Cristo dio su vida por nosotros, nos compró con su sangre preciosa, somos pertenencia del Señor. Y si somos pertenencia de Dios, estamos para cumplir un plan de Dios. Y si tenemos que cumplir un plan de Dios, no nos podemos quedar estancados en el bienestar. Así que si a vos se te secó un arroyo, es porque Dios tiene un plan muy superior al que vos tenías imaginado. Y los planes de Dios siempre son de bendición y no para destrucción. La segunda razón por la que a veces se secan los arroyos es porque Dios quiere que crezcamos. Y vos dirás, ¿cómo es esto? Bueno, Kerit, ese lugar lleno de cavernas, de cañadas por donde alguien se podía esconder, era un lugar de transición porque Dios tenía un plan. Ahí los cuervos le daban de comer a Elías, pero ese arroyo no iba a estar para siempre porque el arroyo dependía de las vertientes y las vertientes dependían de las lluvias. Y cuando dejó de haber lluvias, dejó de filtrar agua, dejó de haber vertientes y de pronto el arroyo se seca. ¿Y a dónde le dice Dios a Elías que viaje? Le dice que viaje a Sarepta, donde ahí había una viuda. Ahora, la viuda esta, ahí en Sarepta, estaba en la ciudad donde Jezabel había nacido y se había criado. O sea que en esa ciudad, en Sarepta, se adoraba a los mismos dioses que adoraba Jezabel, la esposa de Acab. Pero es más, Sarepta se encontraba
Elías estaba al sur y Sarepta se encontraba al norte de Samaria, donde estaba Acab. Quiere decir que para ir a Sarepta, Elías tenía que pasar por Samaria y quedarse cerca de ese lugar. En ese lugar él se iba a dar a conocer como profeta. Imagínate vos darte a conocer como profeta de Jehová en la tierra donde se adoraban los dioses de la mujer que quería matar a Elías. ¿Por qué Dios lo mandó ahí? ¿Por qué no le dijo a Elías, andate más al sur, andate a Egipto, cada vez más lejos? Lo hizo pasar por la misma boca del lobo. Lo hizo pasar por la misma tierra del terror. ¿Sabes por qué? Sencillamente porque Dios quería que Elías enfrentase los temores. Casi siempre nosotros huimos de aquello que tememos. Y cuando huimos de lo que tememos, nunca podemos llegar a enfrentarlo y siempre aquello que tememos va a terminar venciéndonos. Pero ¿cuándo se demuestra el crecimiento de un cristiano? Cuando aquello a lo cual teme está dispuesto a enfrentarlo, cuando está dispuesto a pasar por esa situación y de pronto darse cuenta que ahí tiene la victoria. ¿Cuáles son tus temores? ¿Se te secó el arroyo? ¿Cuáles son los miedos que tenés que enfrentar? ¿Cuáles son los fantasmas que te persiguen? ¿Cuáles son los pensamientos que te atormentan, haciéndote la película de todo lo que podría, todo lo malo que podría ocurrir? Claro, mientras estás en el arroyo, mientras estás escondido, pensás que estás muy bien, porque simplemente estás escondiendo la cabeza de lo que son tus temores. Capaz que Dios quiere que crezcas un poco más y que puedas enfrentar tus temores. Cierra tus ojos por un momento. Pensá qué temores tenés. Pensá qué temores tenés. ¿Cuáles son los temores que te persiguen? ¿Cuáles son las amenazas que estás oliendo en medio de los arroyos secos? Muy bien, mientras seguís pensando esto, casi siempre vos te vas a imaginar que Dios te va a librar de lo que temes. Hay un salmo que dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero a veces, ¿cómo nos libra de los temores? ¿Simplemente haciéndonos oso con los temores? O a veces nos libra cuando nos toca enfrentarlos y cuando nos toca atravesarlos. ¿Qué es lo que más temes? Capaz que vivís con la idea, no, a esto que le temo Dios no va a permitir que lo enfrente nunca. Dios no va a permitir que atraviese nunca por esta situación. ¿Y qué tal si Dios quiere que la atravieses? Y una vez que la atravesás, te das cuenta que Dios te sigue sosteniendo de tu mano derecha, aunque andes en valle de sombra y de muerte. No nos gusta enfrentar lo que tememos, pero si siempre estamos protegidos de los temores, nunca vamos a crecer. Si a los niños los mantenemos siempre protegidos del miedo y no les permitimos enfrentarse a esas situaciones, siempre van a ser unos irresponsables y siempre van a estar en la calidad de niños. Pero cuando se dan cuenta que la vida no es como se les pinta, sino que la vida tiene complejidades, riesgos, pérdidas y dolores, pero se dan cuenta que en medio de todas estas cosas el Señor sigue siendo un poderoso que los cuida, es ahí cuando el niño deja de ser niño. ¿Por qué se te secan los arroyos? Y capaz que tenés que enfrentar alguna situación difícil, no para destruirte, porque los planes de Dios no son para destrucción, sino que los planes de Dios son para bendición de tu vida espiritual, para que lo conozcas más a Él, para que creas más en Él. Y acá viene la última razón por la que los arroyos se secan. A veces los arroyos se secan, como habíamos visto, porque tenemos que seguir camino, porque hay un plan. Los arroyos se secan porque tenemos que enfrentar situaciones que si no las enfrentamos
no vamos a crecer nunca y no vamos a poder avanzar. Pero también los arroyos a veces se secan. Para que dejemos de confiar en los arroyos y confiemos en el Dios de los arroyos. Ay, si las bendiciones vinieran siempre por el mismo medio, terminaríamos confiando en ese medio, ¿o no? Si el agua sale siempre de la misma canilla, terminás haciendo un Dios de esa canilla. Pero cuando de pronto se acabó el agua de esa fuente, de esa canilla, es entonces cuando comenzás a buscar. Dios quiere que lo busquemos. Dios quiere que clamemos a Él. Dios quiere que nos interesemos en Él y que no pongamos nuestra confianza en los medios, sino que pongamos nuestra confianza en el autor. Cuando los arroyos se secan, casi siempre de acuerdo a nuestra lógica, pensamos, bueno, ya Dios nos va a dar algo mejor. Pero mira lo que Dios le dijo a Elías. Elías, sabes muy bien que dejó de llover y que el arroyo se está secando. Así que anda a buscar agua al norte, cruzando Samaria. Ahí, donde está la loca esa, sí, no tengas miedo, enfrentalo. Pero, ¿sabes quién te va a dar de beber agua? ¿Quién? Una viuda. Estamos en una época en la que la viudez al menos no acarrea consecuencias sociales tan graves como las de aquel tiempo. En aquel tiempo, caer en la viudez para una mujer que no tenía actividad social y que no tenía tampoco una actividad económica muy fluida, significaba quedar en el abandono. No había un hombre que ganaba el sustento con su fuerza. En aquel tiempo no existían las oficinas, ni las fábricas, ni las máquinas que hacían las cosas apretando solamente un botón y por lo tanto aptas para ambos sexos. En aquel tiempo las tareas de procurar alimento y sustento, la tarea de proteger de los saqueadores, estaba en manos de los varones, que fueron los diseñados para pelear, para luchar y para trabajar para obtener el sustento. Y cuando una mujer quedaba sin su esposo, quedaba sin su protección, quedaba sin su alimento, quedaba sin nada. Y esta mujer se ve que tenía un hijo pequeño. Y Elías recibe la orden de Dios de decir, anda que esa mujer te va a dar. Qué interesante. Casi siempre, eso los pastores lo decimos también por deporte, ¿no? ¿Sabes? Me robaron el celular. Y nosotros con buena voluntad, Dios te va a dar uno mucho mejor. Te va a dar un iPhone número 2, un Galaxy, un LG. Después tengo que pasar el casino a la... ¿Y si la cosa es al revés? ¿Y si de pronto te ves privado de algo y Dios no te da algo mejor, sino te dice, mira, tenés que aprender que la vida va a andar muy bien, aún con la latita y un piolín? Ahí entonces vos vas a decir, ¿pero es así? Bueno, esto fue lo que Dios le dijo a Elías. No le dijo a Elías, no te preocupes, se secó el arroyo, pero hay una fábrica de gaseosa en la otra cuadra. No, le dijo, caminate unos cuantos kilómetros para que una mujer que está muriendo de hambre y de sed te sustente. Cuando Elías le pide a esta mujer de beber y luego de comer, le dice a la mujer, este es el último bocado antes de morirnos. Y ahí Elías habrá dicho, pero me equivoqué, escuché mal a Dios. ¿Cómo Dios me manda a golpear esta puerta de la que no puedo esperar absolutamente nada? Pero por alguna razón su fe, su confianza, lo llevó a pedir y decir, dame primero a mí, prepara ese pan y dámelo primero a mí. Y acá está el tema.
A veces nosotros tenemos una fe demasiado amigada con el sentido de la lógica, una fe demasiado amigada con nuestros deseos, con nuestros buenos deseos. Pero nuestra fe no tiene que estar ligada a nuestros buenos deseos, sino que nuestra fe, nuestra confianza tiene que estar ligada a la voluntad de aquel que es dueño de todas las cosas. Elías terminó recibiendo lo mejor de una fuente vacía que no tenía absolutamente nada. Ahí entonces Elías aprendió una gran lección, que es la que nosotros tenemos que aprender. Porque ya te digo, muchas veces se te van a secar los arroyos porque Dios tiene un plan con el que tenés que continuar camino. Se te van a secar los arroyos porque tenés que enfrentar temores y situaciones que hasta ahora te tenían anulado, paralizado y sin poder crecer y avanzar. Pero muchas veces los arroyos se secan para que aprendas no a confiar en los arroyos, sino a confiar en aquel Dios que creó los arroyos y creó los océanos. Ahí Elías comprendió: los cuervos me dan de comer, los arroyos me dan de beber, las viudas me dan de comer y de beber, pero detrás del arroyo, detrás de los cuervos, detrás de las viudas está el Dios Todopoderoso, al cual nunca le falta absolutamente nada y el cual me va a tratar de la manera que yo necesito. Este es el Dios que tenemos. Nuestro Dios no es arroyo ni cuervo, perdón el Papa Francisco, ni viuda. Nuestro Dios es superior a todo eso. Puedes perder tu trabajo, puedes perder tus herramientas de trabajo, puedes perder tu casa, puedes perder amistades o familia, puedes perder seres queridos, puedes perder oportunidades, puedes perder la salud, puedes perder tus capacidades, puedes perder tus bienes, puedes perder tus documentos, puedes perder lo que sea. Pero en lugar de tratarse de una pérdida fatal, se está tratando de la oportunidad de cumplir con el maravilloso plan que Dios tiene. Muchas veces un golpe en la vida se transforma en el disparador para estar en el centro de la voluntad de Dios. Podés perder lo que sea, pero estás ganando la oportunidad de crecer, de aprender y de tener una vida victoriosa. Podés perder lo que sea, pero te encontrás frente a la gran oportunidad de confiar cada vez más en el Señor y aprender que la mano del Señor siempre está a nuestro favor, más allá de las circunstancias. El grupo de adoración, por favor, pase. Cierra tus ojos por un momento. ¿Se te secó algún arroyo? Estás viendo que estás en un lugar muy, muy seguro, pero en ese lugar tan seguro del que dependés, con el que pones piloto automático, está empezando a tambalearse. De pronto, esa agua abundante que cruzaba está cada vez disminuyendo el caudal y se está transformando en un hilito. Y ya te estás preocupando y diciendo: ¿y ahora cómo sigue? ¿Qué viene después? ¿Te estás haciendo una película de derrota? ¿Estás pensando que esta historia va a terminar mal? La Biblia nos dice que Elías terminó muy bien su carrera. Fue llevado a la misma presencia de Dios. Si hoy viniste angustiado por algún arroyo que se está secando, ten la seguridad, hoy Dios te habló. Hoy Dios te está diciendo: tengo un plan maravilloso, un plan que va mucho más allá de tus ideas personales de bienestar. En ese plan está incluido el proyecto que tengo para ir formando en vos la imagen de Cristo, para que crezcas, para que madures, para que dejes de ser una persona temerosa, que se lo pasa viendo demonios por todos lados y reprendiendo,
pero de una forma tan supersticiosa como el que al perro le dice San Roque, San Roque. Atado y esclavo de temores. Y Dios quiere que los enfrentes y que te des cuenta que por bravo que sea el temor, no hay ningún temor que supere la grandeza de Dios. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Capaz que te apoyaste demasiado en ese medio, hiciste el cortocircuito, hiciste el atajo y lo dejaste a Dios de lado. Y Dios te dice: che, no pienses que el agua sale de la canilla, el agua sale de mí. No pienses que la bendición viene por tu habilidad, por tu esfuerzo, por tu suerte, por tu sabiduría o por tus contactos y relaciones. Viene porque yo estoy detrás de eso. Si estás pasando por algún arroyo seco, ponete de pie en este momento. Por favor, ten la seguridad que Dios te habló. No dudes. Fue nítido como Dios en medio de esa charla me dijo: esto tenés que hablar. Y es más, cuando sabía que tenía que hablar de esto, no sabía que iba a tener esta oportunidad frente a todo un tema de agenda. Así que no quedan dudas, Dios te está hablando. Todos los que están alrededor de los que se pusieron de pie, párense y pónganle una mano en el hombro a aquel que se paró. Para orar. Para orar. Y quiero que cantemos la anteúltima canción, que nos habla de ese Dios que tiene el control de absolutamente todo. He visto su reino, la gloria de Dios, un Dios que está más allá de cualquier sombra. Cantemos esta canción. Eres la fuente, eres nuestro tesoro. Jesús. Señor, y solo Él tiene todo el control. Cristo el Señor, decláralo. Queremos más de su amor y se deshace todo el dolor en Cristo el Señor.
antes de cantar con toda la fuerza ese estribillo, decláralo. Esta canción, cuando hoy la escuché, me retrotrajo al tiempo de la pandemia. Creo que ahí la cantábamos, ¿no? Tantas incertidumbres, ¿qué va a pasar? Sin trabajo, el templo vacío, la deuda. De acá para allá nos habíamos metido en el lío. Y cómo juntábamos, y tu trabajo, y tus seres queridos, y tu vida, y pasaron muchas cosas. Sin embargo, cantábamos esa canción diciendo: el Señor tiene el control. Y acá estamos porque el Señor tiene el control. Y pasaron 1000 cosas, pero acá estamos. Y un día vamos a estar allá también. Cantemos entonces. Dios te bendiga y no tengas miedo a los arroyos secos, porque Dios siempre tiene victoria para su pueblo. Bendiciones.